Hola compis, mi nombre es Amparo y os doy la bienvenida al taller. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a Susana Gómez, que nos ve desde Ecuador, a Natalia Barreto desde Argentina, Fredesvinda Suárez desde Cuba, Lupe Morán desde Ecuador, Giancarla Villanueva desde Bolivia, Lourdes María Reyes desde Guatemala, Elizabeth Rosado desde Puerto Rico, Flori Jiménez desde Argentina y Rosario Bernal desde Sevilla. Gracias a vosotras también y por supuesto a todas y a todos los que me vais a acompañar en el vídeo de hoy. ¿Y tú desde dónde nos acompañas? Déjame un mensaje en comentarios de este vídeo y podré saludarte en mis próximos tutoriales. A todas y a todos, gracias por vuestro cariño y ahora vamos con el proyecto de hoy. Bueno compis, pues mirad, hoy os voy a enseñar cómo hacer estos ojitos. Son unos ojitos que parecen de resina, parecen ojos resinados, pero os aseguro que es más fácil de lo que podréis ver aquí. Esta forma de pintar estos ojitos y sobre todo los truquis que voy a compartir con vosotras son de cuando yo hacía mis fofuchas. Así, de esta forma las personalizaba poniendo su nombre en ellas. Y hoy he pasado esta técnica y este truqui que yo hacía con mis fofuchas pues a mis muñecas de tela, en esta ocasión a Lola, la primera muñequita soft del taller. Si quieres ver cómo he hecho estos ojos resinados, que no lo son, pero que sí que son brillantes y súper fáciles de hacer, quédate conmigo, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Mirad, vamos a hacer unos ojos muy sencillos. Vamos a dejar aquí la carita que la vayamos viendo, porque la verdad es que ha quedado súper graciosa. Mirad, yo me he ayudado con la regla de círculos. He estado haciendo una especie de lágrimas. Digamos que he cogido un óvalo, ¿vale? Este es que ya, para ir adelantando, ya lo he hecho en espejo y todo. Y sobre este óvalo yo he puesto 2,5 centímetros, me parece, que es lo que yo le he calculado que tendría este ojito, 2,5. Más o menos hasta aquí. Y entonces he ido dándole de más la parte de abajo a menos en la parte de arriba y he hecho como una especie de lágrima. ¿Veis? Una cosita así. Este ha sido el ojo que yo he diseñado para esta ocasión. Iremos haciendo más dibujitos de estos si os gustan y vamos a hacer distintas expresiones. Vosotras decidís. Si os gusta este tipo de muñequitos, este tipo de cara y este tipo de trabajos, dejádmelo en comentarios de este vídeo, que vamos a hacer muchas más. Es una técnica muy bonita, es muy fácil de hacer y queda súper chula. Bien, pues una vez que ya he tenido más o menos este dibujo, ya os digo, es como una especie de lágrima, una especie de huevo, pues he dibujado lo que sería el interior del ojo. ¿Veis? He ido haciéndole, pues eso, el iris, la pupila, lo que a mí me ha parecido. Y ahora desde aquí, me vengo otra vez por aquí y lo hago hacia arriba. ¿Veis? Es una forma fácil de dibujar un ojito. Le vais dando la expresión que a vosotras más os guste. Ya os digo, yo he hecho esta. Y como veis, es súper fácil. Lo que pasa es que sí que es cierto que después tengo que hacer la otra parte. Y entonces para que me salga más rápido y hacerlo más fácil, yo ya lo tengo hecho. Pero como veis, es así. Si queréis incluso hacer más grande lo que sería la pupila, vosotras lo vais diseñando, bajáis y vais haciéndole toda la forma que más os guste a vosotras. Esto es muy personal. ¿Veis? Así ya tendríamos más pupila. Si lo hacemos de otra forma diferente, pues conseguiremos más iris, más con los ojos como más abiertos, con otros más adormilados. Pero bueno, yo he decidido hacer este y este es el que vamos a hacer. Mirad, vamos a coger lapiceros de color normal, los que utilizan los niños para ir al cole, y vamos a dibujar. Por ejemplo, yo voy a coger un azul, un blanco y un negro que se me esconde.
Ya os digo, son lápices normales, no son ni acuarelables, son lápices normales. Mirad, 18 colores y nada más, mina resistente, lo normal, los de los niños del cole. Bien, pues con estos 3 colores, mirad, vamos a empezar por el blanco. Y yo voy a venirme por aquí, que no se va a ver nada, pero bueno, vamos a darle blanco. Vamos a hacer una división con el azul. Y ahora voy a quitar las marcas que tengo hechas con el lapicero, porque no quiero que se me vea nada. Quiero un trabajo bien limpito. Ya una vez que las tengo marcadas, puedo con cuidado quitar mi lápiz. Utilizar un lápiz que sea fácil de borrar. El lápiz de fondo con el que vamos a marcar, hay unos que son más resistentes que otros. Utilizar el que sea más fácil de eliminar después. Bien, pues nos venimos desde aquí. Yo voy a hacer uno solo, un ojito solo para enseñaros mi idea. Y ahora vamos a dar color a todo el interior. Ahora voy a coger el negro, el color negro, y voy a remarcar todo el ojito. Mirad, voy a venir desde aquí. Me voy a venir marcando bien la parte del ojito. Y ahora vamos a dibujar la parte interior, lo que sería la pupila. Y vamos también a remarcar muy bien la separación entre la pupila y el iris. Estoy utilizando un folio normal, papel normal. No es ni papel de fotografía ni es cartulina, es un papel normal. Voy a eliminar el resto que me quede del lapicero que he utilizado para dibujarlo, con cuidado de no quitar el que acabo de poner ahora. Y ahora con el blanco vamos a darle más color aquí. Mirad, queda súper gracioso. Vamos a tomar un poquito de pintura porque ya tenemos el papel protegido y le vamos a poner un pelín de pintura blanca, muy poquito, pintura acrílica, ya sabéis, de la que yo utilizo normalmente. Vamos a tomar la parte más gordita y le vamos a hacer un par de puntitos aquí, y ahora vamos a dejarlo secar. Mientras seca yo voy a pintar el otro de al lado, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, un punto de luz y otro punto de luz, grandotes, porque son unos ojos grandes. Y ahora vamos a coger la parte más finita y le vamos a hacer aquí una media luna para darle también un toque de luz. ¿Veis? Algo así. Mirad qué mono queda.
Yo voy a dejar secar este, voy a pintar este y ahora cuando esté la pintura seca vuelvo con vosotras y seguimos avanzando. Bueno, pues mirad, ya está seco, ya está el sequito preparado para poner. La idea de hacer así los ojitos viene porque yo lo utilizaba en mis fufuchas para personalizarlas, para ponerle los nombres. Os dejaré alguna fotografía para que veáis los resultados y para que veáis lo que yo hacía con estos materiales. Quedaban muy bonitos y bueno, pues vamos a ver cómo queda en las muñequitas de tela. Mirad, necesitamos este tipo de cinta de doble cara. Es una cinta sumamente delgada, muy delgadita, ¿vale? No la gruesa, hay una gruesa que esa no me gusta nada. Yo prefiero esta finita y forro de plástico del que utilizamos para forrar los libros de los niños. No necesitamos grandes cosas. También, si vamos a utilizar este tipo de ojitos para las muñecas, para las nenas, os recomiendo que utilicéis silicona líquida. Si no, pues ya os digo, la cinta de doble cara. Mirad, ya que tenemos seca la pintura, vamos a recortar con exceso de papel estos ojitos y con mucho cuidado vamos a ponerle el plástico. Este plástico yo lo compro en los bazares, es el plástico de forrar los libros normal y corriente, no tiene nada del otro mundo. Voy a recortar aquí un trocito, más o menos mido lo que voy a utilizar. Ahora cogemos los ojitos, cogemos este plástico. Ayudaros de un alfiler o similar para poderlo despegar, ¿vale? Tiramos de él y ya estará despegado. Y ahora vamos a intentar que no coja nada de aire, ni nada de polvo, ni pelitos, ni nada parecido. Y los dedos siempre que estén en la parte exterior, no en la central, porque puede quedar marcada la huella. Bien, pues así con esto yo voy a ponerlo aquí y voy a ir pasando el dedo para ir quitando si tuviese un exceso de aire, alguna burbujita de aire. Y ahora con papel de cocina voy a limpiarlo bien y a sacar si tuviese alguna burbuja. Como veis, queda perfecto. Ahora vamos a despegarlo. Voy a quitar el exceso de plástico para que todas podamos verlo con más nitidez y no tengáis ningún problema a la hora de hacer estos ojitos. Ya veis que son súper sencillos de hacer. Cada una los hace de la forma que más le guste, con la expresión que más le guste y el color que más le guste. Bien, pues ya que los tenemos así, ya os digo, vamos a limpiarlo bien, que no haya ningún tipo de burbujita de aire. Vamos a colocarle la cinta de doble cara. En este caso, como el ojo es muy pequeñito, veis, yo puedo ponerla sin problema, de forma que tenga cubiertos los dos ojos. Voy a recortar aquí. Vamos a ponerlo bien firme, bien fuerte, que se nos quede bien pegadito. Y ahora con una tijera finita vamos a recortar, pero no por la línea negra, 1 milímetro por fuera de la línea negra, ¿vale? Para que consigamos darle esa profundidad del ojo por la parte exterior de la línea. Vamos a recortar con mucho cuidadito. Y ya simplemente nos quedará
ponérselo. Vamos a levantar el adhesivo de la cinta de carrocero, de la cinta de doble cara, y vamos a pegarlo. Mirad, por ejemplo, aquí. Así, de esta forma. Mirad qué bonito queda. Queda súper graciosa. Pues vamos a dejarla bien pegadita. Esta cinta es muy fuerte, pega muy bien, pero ya os digo, si es para una nena, para un nene pequeño, ponerle sin miedo silicona fría, ¿vale? Bueno, pues ya que tenemos los ojitos, mirad qué bonito queda. Vamos a ponerle unas pestañas y vamos a hacerle unas cejas. Por ejemplo, vamos a pintarle aquí una ceja, aquí otra ceja, y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí unas pestañas grandotas. Mirad qué mona, queda muy simpática, la verdad. También le podéis poner aquí, si queréis, una hacia este lado, un par de ellas hacia este lado, aunque a mí personalmente no me gustan, me gusta que vayan todas para el mismo sitio, pero bueno, ¿veis? Así nos quedan súper graciosas. Ahora vamos a coger un lápiz de pastel en tono marrón y le vamos a hacer las cejas marcadas, nada, muy poquito, porque ya os digo que este tejido marca bastante. Y ahora le hacemos las pestañas. Vamos a hacérselas en negro para que le remarque un poquito más. Podéis hacerla también con un rotulador. Vamos a hacerlo con un rotulador permanente. Siempre probaremos por el revés para evitar que podamos tener algún problema si es que con el tejido llega a correrse. Y bueno, pues ahora lo que me queda es quitarle todas las marcas del bolígrafo borrable. Voy a quitarlo y vengo enseguida. Bueno, compis, pues mirad qué mono que queda. Le he puesto un poquito de silicona fría porque quería ver el efecto y la verdad es que pega bastante bien, queda bien adherido. Bueno, compis, pues ya habéis visto, más fácil, imposible. Ya veis que ni resina, ni materiales caros, ni enredosos. Ya veis que poquitos materiales y además fáciles de tener todas en casa. No necesitamos gastarnos una cantidad de dinero, no necesitamos tener un montón de materiales que después muchas veces no sabemos ni dónde guardarlos. De esta forma tan sencilla y con estos materiales tan fáciles que todas tenemos en casa, como son lapiceros de colores, plástico adhesivo del que utilizamos para forrar los libros del cole de los niños, un poquito de pintura blanca y un poquito de rubor, y fijaos, hacemos una cara súper bonita. No me digáis que no, es una verdadera monada. Pues este ha sido el tutorial de hoy, fácil, rápido y sencillo, como las cosas del taller, como a mí me gusta y como nos gustan a todas. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, regálame un like que mi canal te lo agradecerá. Vamos a seguir compartiendo este tipo de vídeos, este tipo de técnicas, estas muñecas tan bonitas, y vamos a seguir sobre todo disfrutando del placer de nuestra compañía. Gracias por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.